Conforme pasan las horas, crece la cifra de víctimas del terremoto de Ecuador. Son ya 350 fallecidos y más de 2.000 heridos. Con llanto desconsolado acompaña a su familiar a la morgue. Es el viaje que nadie quiere hacer, como este hombre que acaba de ver cómo sacan el cuerpo de su hijo sin vida. Sí, tranquilo. Es el terremoto más devastador que ha sufrido Ecuador en casi 70 años. Todo Pedernales se ha venido abajo, hay que levantarse, hay que seguir adelante. Nos hemos mantenido operativos en todos nuestros servicios. Nosotros estamos haciendo una clasificación de pacientes propios de nuestro plan de contingencia ante desastre. Cuando tú tienes un desastre, tienes que hacer un área de triaje especial que clasifica a los pacientes en 3 zonas. Estoy con la angustia, la desesperación de encontrarles, de verles, de saber que están bien. Que se termine todo esto pronto ya. Si alguien me escucha, haga ruido. Yo era director médico del Hospital Verdi Ceballos, me tocó ser parte de la respuesta inmediata al terremoto. Me encontraba en el Hospital Regional Verdi Ceballos haciendo mi turno de trabajo. Me encontraba en la sala de parto conversando con otro compañero ginecostetra que estaba de guardia y en ese momento sentimos un temblor al cual no estaba acostumbrado y no lo reconocí en primer momento porque nunca había vivido una experiencia semejante. Era médico asistencial de cirugía, ahí en ese momento estábamos trabajando y estaba curando un pie diabético, me acuerdo, y vino el remesón del edificio, en el antiguo hospital que quedaba por la avenida Puroaño. La verdad fue una experiencia muy dura. Tuvimos que montar un hospital al frente del mismo hospital, ahí en el parque, en el cemento. Fuimos con los enfermeros a buscar a la farmacia, los medicamentos, los suelos, los hilos de sutura. Nadie quería entrar al hospital porque pensaba que se venía abajo. Tal vez yo en mi juventud no tenía nada padre de familia en ese tiempo y me animé. Y ya después de pocos minutos se cayó una pared de esa farmacia y habíamos quedado tal vez aplastados. A ver, lo primero que un terremoto, por su calificación de desastre, esto no lo habíamos vivido décadas en el Ecuador, desde lo que pasó en Riobamba, y hablamos de inicio de la República casi. Es una situación que colapsa los servicios porque sobrepasa tus capacidades instaladas de respuesta. Es el primer concepto de desastre, ¿no? Que no puedas responder. Hablamos de más de 600 personas fallecidas. En momentos cuando estábamos suturando full pacientes, salvando la vida, clasificando los que habían fallecido, los que tenían posibilidad de salvarse, aplicamos todas las teorías de desastre, la contingencia que hay que hacer como salubrista, como médico, en una emergencia como esta. Se separaron en las áreas de clasificación roja, naranja, amarillo, verde. Es que hubo muchas afecciones o muchas patologías desde el punto de vista infeccioso, dado a que, por ejemplo, el terremoto lo que produjo fue que muchas tuberías de agua potable de la ciudad, de esta ciudad, en Puerto Viejo y a nivel de la provincia, fueron colapsadas, se rompieron, haciendo que se mezclara mucha agua potable con el agua servida. Esto obviamente desencadenó en muchos cuadros de gastroenteritis. Y hubieron casos, por ejemplo, de Zika, que pasaron de 90 o 80 casos a más de 1000 casos de Zika, y todo originado a raíz del terremoto. Un explosionamiento que cogió los cables y ahí se cayó ese cable y explosionó durísimo. ¿Se sintió muy fuerte acá el temblor? Sí, señor. Después del temblor hubo un movimiento y empezó a salir fuego del cable del transformador. Y se cayó, todo el sector nos quedamos sin luz. Difícil tal vez fue que cuando había un niño que llegaba de canoa y no teníamos quirófano, había que operarlo porque tenía un trauma
abdominal y ese abdomen en tabla sabíamos que había un sangramiento interno por lo que había hecho nuestro gran cirujano, el doctor Ale de Mera, y se pidió permiso a las autoridades del hospital para poder intervenirlo y salvarle la vida y logramos hacer en una de las ambulancias modernas, en una de las hacer un quirófano interno. La operación fue un éxito, pudimos estabilizar al niño. Previo a esto él nos decía, nos agarraba la mano, no me dejen morir. El doctor Yencón daba anestesia y en verdad que lo pudimos solventar, pero necesitaba después, posterior a la cirugía, una unidad de cuidados intensivos. En ese momento ya llegaba la ayuda de otras provincias y de otros hospitales y sabíamos que iba a venir un helicóptero a llevarse al paciente, al niño. El helicóptero llegó como a las, creo que se me acuerdo si llegó 6 o 7 o 8 de la mañana, pero justamente cuando ya llegó el helicóptero, minutos antes que ya estaba aterrizando el helicóptero, entró en parada cardíaca. Y en verdad no pudimos ayudar a salvarlo más, eso fue una experiencia así dolorosa. Se sintió con cierta intensidad, pero nunca imaginamos lo devastador que pudiera ser y solo nos dimos cuenta de la magnitud del hecho cuando salimos fuera del hospital y observamos que los postes de tendido eléctrico se encontraban en el suelo y algunas viviendas que rodeaban el hospital estaban totalmente destruidas y habían caído sus fachadas hacia la calle. Sale alguien de la comunidad diciendo no, se está encogiendo el mar de Bahía, que va a haber un maremoto, salimos corriendo hacia la loma. Y ahí después al ver que ya después de los 15-20 minutos que sabíamos que no había pasado nada, no, bajemos de nuevo, que nos necesita el pueblo, nos necesita la gente, y ahí bajamos con liderazgo de todos los compañeros que estaban ahí. Habían caído los bidones de agua al suelo en la emergencia y el piso se mezclaba con sangre de los heridos, que en algún momento eran tantos que hubo necesidad de acostarlos directamente en el suelo porque todas las camas estaban repletas de pacientes. Dicho sea de paso, en nuestro país no hay una atención apropiada y en este tiempo, pues bueno, a lo mejor tampoco lo había. Súmenle a esto de que hubo una gran afectación desde el punto de vista psicológico y emocional por la pérdida de personas, pérdidas de vida, de familias enteras que ocurrieron durante ese entonces, la ansiedad, la depresión, que obviamente ahondó mucho más el problema de base que había, el problema de salud mental. Ese día me encontraba laborando, justo terminamos de merendar y cuando ocurrió esto, y de ahí nos tocó trabajar 8 días consecutivos. Bueno, caíamos por un par de horas a dormir y seguir laborando y colaborando con la comunidad. Y a colaborar con la comunidad en lo que es rescate de cuerpo y el salvamiento de vida. Esas fueron las experiencias de bueno, sería mucho de indicarles los trabajos que realizamos porque la verdad no quería tratar ese tema porque es muy doloroso, penoso y en ese caso soy muy sensible. La verdad que como le digo, es una de las peores experiencias que yo he podido vivir en el área de emergencia. Y en realidad ya después de un tiempo terminé pidiendo cambios porque ya sentí que ya no es que no me encuentro preparada para pasar otra, o sea, siento que ya no me encuentro psicológicamente preparada para pasar por otra situación igual a esta. Estuvimos trabajando toda la noche del sábado, el domingo y el lunes ininterrumpidamente. Algunos doctores que debían llegar el domingo y el lunes no llegaron porque también desgraciadamente sufrieron pérdidas materiales y de algunos familiares y bueno, ahí estuvimos trabajando hasta el lunes. Comenzaremos la búsqueda
y rescate de las personas que todavía puedan estar atrapadas entre los escombros. Y realmente, si tú me dices, el hospital tuvo una respuesta excelente. Solo tuvimos, y es penoso decir el solo, pero 11 personas fallecieron, 2 niños. Es complejísimo esa situación, pero se atendieron cientos de pacientes. Durante la siguiente semana se operaron decenas de pacientes. Se enviaron pacientes al Enrique Garcés y a otros hospitales de Quito en aeronave, en aerotransporte. La capacidad hospitalaria disminuyó enormemente y esto obviamente retrasó o disminuyó el poder que los pacientes se pudieran atenderse en ese lado. Por suerte el hospital Verdi Ceballos nunca colapsó. El hospital se mantuvo funcional, a diferencia de algunas clínicas que sí colapsaron. El hospital se mantuvo funcional y estuvo resolviendo muchísimo la población de Puerto Viejo y de zonas aledañas. Fue una experiencia muy dura, gratificante al mismo tiempo de saber que pudiste servir a tu provincia, pero también muy dolorosa por las pérdidas que hubieron. Yo creo que es una experiencia y con autocrítica que es necesario escribirla para que la gente sepa cómo responder. No quisiera que exista otro terremoto, pero hay que estar preparados. Yo le agradezco por este video a la gente que me acompañó trabajando allí, porque a veces tú ves en la prensa nada más el que comunicaba, yo era el vocero, pero muchísima gente que hacía que las cosas puedan funcionar a partir de una organización. Soy un convencido, como administrador de servicios, que si no tienes claro la planificación, sobre todo en el desastre, las cosas no van a salir bien. Así que hay que prepararse para un nuevo evento de desastre.